Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un día más a Abierto por Vacaciones. Hoy contamos con la presencia de dos invitados que nos van a contar temas importantes, temas de interés general, que a todo el mundo nos va a venir bien el saber. Pero antes de dar las buenas noches al primero de ellos, me gustaría hacer un pequeño repaso sobre las novedades que pueden haber en torno al coronavirus, en torno a la COVID. Como saben ustedes, y ya les informamos antes de ayer, en Ellín tenemos 6 brotes que han surgido con el tema coronavirus. 6 brotes de los cuales no tenemos ninguna información. También decirles que la GAI, la Gerencia de Atención Integrada de Ellín, que comprende los pueblos de la comarca Campos de Ellín y parte de la Sierra del Segura, tenemos también brotes en Elche de la Sierra, un brote. No lo hay... 6 en Ellín 1 y Ellín 2. Ya saben ustedes que tenemos 2 centros de salud y aquí son 6 brotes. Pasamos a Nerpio, donde no hay ningún brote. Ontur, que comprende también Fuente Álamo y Albatana, tampoco tienes brotes. Riópar, 0 brotes. Socobos, 0 brotes. Tobarra, 1 brote. Y un brote. Eso es lo que comprende la Gerencia Integrada de Ellín. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, hoy no tenemos información, pero mañana jueves el consejero Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad, hace unos días, el domingo creo que fue, quizá el viernes, Jesús Fernández Sanz anunciaba que por vez primera la Comunidad de Castilla-La Mancha nos va a dar a los medios de comunicación y por tanto a ustedes información de todas aquellas personas que están infectadas por coronavirus, información sobre el número de personas que están pasándolo en casa, información sobre los test que se están haciendo. A preguntas de los medios o por querencia de los medios se le dijo al consejero que por qué que si iban a ser información diaria, y el consejero comentó que no, porque sería casi que imposible el poder tener los apuntes, los datos de todos estos lugares diariamente, y decidieron en la consejería que la información vendría una vez a la semana, que sería los jueves. Por tanto, mañana jueves 3 vamos a tener toda la información, así lo esperamos, de las personas que están padeciendo esta enfermedad, de las personas que están pasándolo de forma leve o incluso asintomática en casa, y las personas que diariamente se encuentran ingresadas en el hospital, ya sean en planta o sean en UCI. De esas sí tenemos información y sí se la estamos pasando diariamente a ustedes. Ayer teníamos a 5 personas ingresadas, ninguna al parecer en UCI, en el hospital de Ellín. Todo lo que hablamos va relacionado con el coronavirus, porque a todos de alguna forma nos está tocando en nuestra forma de vida, en nuestro trabajo y en muchos factores de nuestra vida, como digo. Me voy ya con el primer invitado, un invitado del que siempre lo he dicho, me considero amigo. Nuestras vidas, bueno, nos conocemos desde tiempos del colegio, donde íbamos juntos, incluso en la misma clase, y seguimos manteniendo esa amistad. Un invitado que es un incansable trabajador, incluso a veces, y a mí así me lo hace, me deja con la boca abierta de la fortaleza y de la imaginación que tiene y del poder creativo que en su mente tiene y que lo traspasa a sus manos de una forma especial. José Antonio Iniesta Villanueva, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar aquí de nuevo contigo y además siempre con el agradecimiento por esta televisión que me ha apoyado toda la santa vida. Investigador, José Antonio, esa palabra es importante, es fuerte. Es importante, pero se une a una palabra que es un complemento esencial, indivisible: escritor.
Soy un escritor por naturaleza prácticamente desde que tengo uso de razón, o al menos cuando era capaz de mover las manos y desarrollar un poco de conocimiento e inteligencia. Investigador porque siempre he tenido una ansia de comprender, de recuperar, como bien sabes, las tradiciones ancestrales de nuestro pueblo, de amamantarme con todo ese conocimiento, ese flujo de sabiduría ancestral de nuestros mayores, a los que los honro siempre hasta la médula, y que es fundamentalmente el propósito de mi existencia, de mi trabajo, de ese inmenso trabajo al que te referías, desde que me levanto hasta que me acuesto. Siempre tengo en mente algo importante: los que viven, los que llegarán, los que se fueron, honrar siempre la memoria de todas esas personas que han sido tan generosas para abrirme sus brazos, su corazón, la puerta de su casa, y transmitirme, no solo en Ellín, en la provincia de Albacete, por toda España y por todo el mundo, tengo que decirlo, que tengo amigos y hermanos por todo el mundo, y entonces eso es suficiente propósito, estímulo, vocación, pasión, entrega, arrebato, vehemencia para dar tu vida a cada momento. En ocasiones hasta me preguntan: Dios mío, José Antonio, ¿no te cansas? A ver si te pones malo, a ver si te pones enfermo. Y yo siempre digo que vida solamente hay una y hay tiempo para morirse, ¿no? Y es verdad que van pasando los años, pero como antes hablábamos de tantas conversaciones que tú y yo mantenemos, siento la misma pasión que cuando era un niño. Es sorprendente, la misma, con más conocimiento, con más necesidad de enmendar los errores, con más vocación de llenar los archivos, pero la pasión es la misma. Yo me reconozco siendo un niño por las calles de Ellín. Es asombroso, yo sé que le sorprende a la gente, pero puedo decir con la boca llena y con toda la satisfacción, y yo jamás miento porque trato de decir siempre la verdad hasta cuando puedo cometer un error como humano que soy, y yo llevo ya pues recopilando documentación de la historia de Ellín desde los 7 años. No es obviamente de una forma profesional con esa característica antropológica, etnográfica o como escritor, pero con la misma seriedad, te diría al mismo tiempo, en el sentido de recoger meticulosamente todos los trabajos. Desde que yo iba al bar de la Peralas, en la calle Bernales, que recogía las estampas de nuestra imaginería religiosa, que ese álbum de estampas silleneras lo tengo todavía perfectamente conservado. El pequeño antropólogo José Antonio Iniesta. José Antonio, cuando estábamos en el colegio ya destacabas. Ya se te veía por dónde iban a ir tus derroteros en tu vida, por la forma en que te expresabas y lo que querías saber. Tienes un verbo fácil que incluso a veces es muy complicado seguirte, porque la facilidad que tienes de expresarte, José Antonio, en mí dejan muchas preguntas en el olvido, porque a lo largo de lo que hablas me surgen muchísimas preguntas, pero como me quedo encandilado con lo que tú estás hablando, no llego a hacértelas. Unes la escritura, como tú has dicho, y unes también la investigación, como yo he dicho. Todo eso que hay ahí escrito, si la investigación no pudiera ser, que después lo pasas a tu mano, que no sé cómo equilibras la mente con la mano. José, no me dirás, o no sé si estás conmigo, que una persona que presenta, que dice, que comenta, y ojo, que lo lleva a la realidad, que tiene para escribir 225 libros, no sorprende. Bueno, las manifestaciones que yo he hecho, por ser preciso, no por corregirte, porque lo mismo da 10 o 20 libros más. Más o menos, la presentación. Sí, la presentación. Me da igual que me digas ahora, ¿190? No. Iban a ser un poquito más. Mi propósito, porque así lo he hecho público y no quiero renegar incluso de aquello que yo he verbalizado, que he expresado, y luego está el destino. Obviamente está la grandeza de Dios, que a cada uno le concede su libro con su última página escrita. Ni tú la conoces, esa página, ni yo. Pero si Dios me da salud, entendimiento, sobre todo lucidez mental, como ahora la tengo, pues mi propósito, y lo afirmo, lo dije, lo vuelvo a decir, lo diré siempre, es como mínimo, ahora sí voy a poner esa coletilla, ese paréntesis, como mínimo mi pretensión, mi sueño, mi anhelo es publicar 250 libros. Como mínimo.
como mínimo. Que lo dejemos ahí. Que lo dejemos ahí, pero matizo, no tengo el proyecto de escribir 250 libros, porque a partir de ahora voy a seguir escribiendo mucho más. Yo no puedo dejar de escribir. A mí me dan, como te digo yo, la oportunidad de que me hacen el más rico del mundo entero, pero me atan las manos y evidentemente los rechazo. Primero, que yo no vivo para la economía, y segundo, que escribir es como respirar, y si me falta el aliento, la respiración, me muero. Pero digo que voy a escribir mucho más porque cuando me refiero a 250 libros, son libros que están escritos o en proceso de elaboración. Ajá. José, en esto último que has hablado, has nombrado a Dios. Pero tus libros tienen todos unos títulos, una temática un tanto trascendente, un tanto, bueno, pues tú investigas en lo oculto en muchas ocasiones. Traes temas etéreos que son muy difíciles de contrastar y de vivir con ellos, pero tú lo explicas perfectamente. Pero la pregunta es, ¿cómo trabajas tú con Dios en tu pensamiento y con las investigaciones que te hemos visto en lugares inéditos, en lugares donde el misterio ha estado siempre presente? ¿Eso es equiparable? ¿Eso se puede unir? Te voy a ser muy sincero, yo a estas alturas de la vida, como expreso en una palabra, y digo, no me llevaré a la tumba 1000 secretos. Y a mí no se me van a caer los anillos porque, entre otras cosas, mi alianza, estoy felizmente enamorado y casado, no llevo la alianza porque me desapareció. Supe antes de que me desapareciera que me iba a desaparecer y me preocupaba de juntar los dedos, pero bueno, eso es una anécdota de tantos misterios raros. En Sao Paulo, en mi viaje a Brasil, cuando fui a encontrarme con las tribus de los caboclos para participar en la ayahuasca, que lo digo y lo diré siempre, no es el tema en cuestión, pero sí va a salir en muchos de mis libros. Esa expresión se te oye utilizarla, o ese nombre se te oye utilizarlo muy a menudo. Sí, porque es un enteógeno que desarrolla el cambio de conciencia y por más denostada, pero por supuesto lo diré con todo el respeto por aquellos que tienen una suma ignorancia. El concepto de ignorancia no es despectivo, sino desconocimiento. Entonces todos somos ignorantes respecto a temas determinados que pues son expertos otros. Yo soy muy ignorante de otros temas, pero no me atrevería nunca a amonestar a otros o crear sentencias sobre temas que los desconozco totalmente. Pero bueno, esto es otra anécdota entre las miles, pero que son para mí trascendentes de mi vida, pero que tiene que ver mucho con Dios. Porque adelantándome a lo que me ibas a decir, tanto la meditación, las experiencias místicas, los enteógenos, el encuentro con los chamanes, es lo que me ha permitido experimentar a Dios. No es creer en Dios. Creer en Dios es una cosa muy lírica, muy metafísica, pero muy también muy de alegoría, ¿no? Experimentar a Dios es tener la existencia clara de un Dios que además no es un Dios intolerante, que no es un Dios de juzgar, que no es un Dios de prerrogativas en el sentido de cuestionar que esto tiene que ser. No somos quienes para entender lo que es Dios. Pero evidentemente soy una persona que además en un programa, precisamente en este programa recordarás, en la plaza de la iglesia, además con el agua detrás de nosotros que nos caía en la cabeza, que además te quedaste eclipsado por una cosa que yo estaba diciendo. Yo te hice una afirmación que la suscribo y te la confirmo ahora mismo, y siempre te he dicho que yo no soy religioso, soy místico. Eso puede parecer grandilocuente en los tiempos que vivimos, sobre todo en el siglo XXI, porque los místicos que han desarrollado una generación de seres humanos impresionantes de todas las religiones, por eso es muy importante afirmar y decir que la comunicación con Dios no es una prerrogativa de una religión y por supuesto no lo es de actitudes intolerantes. ¿Cómo es la presencia de Dios sin ser una persona que tenga que predicar, ni me caracterizo en un momento determinado por alarde de la religiosidad? Pero sí esa mística que es la sensación de comunión con Dios, en el sentido de que experimentas a Dios y que ves a Dios en todo. Para mí Dios se acerca mucho al planteamiento panteísta de los antiguos, que creían que Dios es absolutamente todo. Evidentemente Dios no es un anciano con un triángulo en la cabeza y con una túnica blanca, sino que Dios es manifestación como energía, como factor primigenio de luz y sonido, que siempre han reconocido los místicos y que se materializa en todo cuanto existe. ¿Ha quedado explicado, por tanto, porque te iba a preguntar qué es el misticismo, en lo que acabas de hablar, en lo que acabas de decir? Misticismo es el experimentar la comunión con Dios.
Eso no es una prerrogativa de un ser superior. Yo no soy un ser superior, yo no soy absolutamente nada. Me he despojado ya incluso de todo anhelo de fama, incluso de prestigio, de reconocimiento. Yo tengo muy claro, y a raíz de la obra de mis libros, y lo digo como una afirmación rotunda, y esto es un proceso de evolución de mi vida, que no necesito nada hacia mí. Yo lo que necesito es dar de mí hacia los demás. He empezado hablándote de que tengo un agradecimiento inmenso, una necesidad de agradecer y reconocer a todas aquellas personas de este plano y de los otros planos, afirmo de los otros planos, que han hecho posible que yo escriba tantas obras, que investigue tanto, porque siempre tengo que decir que me han recibido con los brazos abiertos. Entonces, tengo un agradecimiento hacia el común de los mortales, los que se fueron, los que están, que han hecho posible que yo escriba tantas obras. Pero sobre todo tengo un agradecimiento inmenso a esas fuerzas que sé que encima están por encima de nosotros, de todo lo que es la naturaleza, la tercera dimensión, y sin alharacas, sin necesidad de rituales, sin necesidad de cosas grotescas. Es verdad que soy profundamente creyente en Dios. La vida me ha paleado en todos los sentidos, como lo ha hecho contigo. Soy vulnerable como todos los seres humanos. Yo sinceramente me considero más sencillo que el mecanismo de un botijo, pero he tenido unas prerrogativas inmensas, he tenido una suerte, se me ha puesto en bandeja, si así se puede decir, una información que no está al alcance de la gente normal y corriente. Mira, hay una abuela maya que utilizaba una frase para referirse a mí, me decía: eres un mimado de las estrellas. Y yo me siento un privilegiado, y entonces para mí la palabra, además, gracias, que la utilizo muchísimas veces como Dios, como luz en mis escritos, es la capacidad de agradecer tanto como se me ha dado. Por eso existe un inmenso compromiso. Creo que además es lo único que me amarga el dulce, es lo único que me crea cierta angustia, pero incluso aún así he llegado a superar, que es no poder hacer más de lo que quisiera. Tú me conoces desde críos, que somos amigos desde que éramos unos criajos, y me has visto siempre imparable, casi frenético, hiperactivo, ir de aquí para allá, no paro, incluso en mi forma de trasladarme rápida. Te lo he destacado antes. Claro, pero que te quiero decir que aunque te sorprenda, y después de haber escrito esos 250 libros, de tener miles de archivos, miles de escritos, que una cosa son los libros como compendios, a veces de artículos, de narrativa, de ensayo, a veces como novela, como obra independiente, es decir, como un totum revolutum hay de texto, pero a veces es una compilación de textos. Cada uno de los libros son una unidad, pero lo que no sabes es que tengo decenas de textos escritos, decenas de miles de textos escritos en lo que tú conoces como un archivo de Word, que puede ser desde 1, 6, 100 o 200 páginas. Es decir, mi obra ahora mismo alcanza un volumen de decenas de miles de páginas. Sí, eso me lo has demostrado. Eso me lo has demostrado. Que me has dejado con la boca abierta. Me has dejado con la boca abierta cuando estábamos hablando de tú a tú y cuando hemos hablado a través del teléfono, como por ejemplo fue la penúltima vez que hemos hablado tú y yo, la última vez en concreto. Vamos a ver, José. Solamente por los títulos atrae. Suspiros de color violeta es este que tengo aquí. Pero encima de la mesa tenemos revelaciones, tenemos sueños de mariposa, aliento fotónico, multitud de títulos que yo no sé sinceramente el léxico que tú tienes para no repetir aquí en todo esto, para hacerlo una lectura coherente, que ahora te pregunto, estos libros, ¿cuánto tienen de pragmatismo? ¿Cuánto tienen de metáfora? ¿Cuánto tienen de vivencias tuyas que las has vivido y muy importantes y que no todo el mundo puede sumirse donde tú has estado, en los lugares que tú has estado? Yo no soy miedoso, pero cuando te he visto en algún lugar he dicho, buf, yo ahí quizá no llegue. José Antonio, contéstame a la realidad, al contenido de estos libros. Te voy a sorprender con dos cosas. Primero, te voy a decir una cosa, me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta, porque yo afirmaría, aunque no es del todo así, pero es una forma genérica de decirlo, que yo no soy un autor de ficción.
incluso en los relatos que te puedan parecer más fantásticos, como en La guardilla del séptimo cielo, el enigma de las siete luces, sí, que el enigma de las siete luces pertenece a ese periodo anterior, porque yo ya tenía publicados 25 libros, y ahora de lo que hablaremos en profundidad, que es lo que nos trae a esta entrevista, ahora se unen 27 libros más. Es decir, que estoy hablando de más de 50 libros escritos, que siendo muchos, no es poco, es una mínima parte del conjunto de mi obra. Pues bien, hay libros que tú puedes entenderlos como una alegoría. Me acuerdo de Enrique de Vicente en la revista Año Cero, cuando no nos conocíamos, y después fíjate que es uno de mis grandes amigos, y yo he publicado decenas y decenas de reportajes exclusivas mundiales, muchísimos, que decía Enrique, dice, cada mes quiero uno, es sorprendente, dice, estás aportando datos que nunca se han conocido en la historia. Fíjate que es uno de los más sabios, de los más sapientes investigadores en España. Pues bien, decía un comentario, él escribía cuando apareció mi libro El enigma de las siete luces, y me molestó, y ya ves tú, porque era una alabanza hacia mí, y ponía digno heredero de Tolkien, que sabes que es el autor del Señor de los Anillos, o sea, mayor elogio no se puede hacer, y me molestó. ¿Y sabes por qué? No porque estuviera haciendo algo para enfadarme, pero no me gustó el comentario. ¿Por qué? Porque no me gusta que me comparen con nadie. No soy ni más que nadie, ni menos que nadie. Y pero además... Pero ahí te estaba dando la grandilocuencia, te estaba dando... Totalmente. Te estaba dando la medida en que él te veía. Y no lo hacía, tú lo has destacado, y lo digo, no lo hacía con nada, nadie que no tuviera sino que lo daba con el gran señor del Señor de los Anillos. Exactamente, era un elogio, no lo estoy además ni siquiera criticando, sino en el sentido, yo decía, pero ¿qué es Señor de los Anillos? Además, que además hay una cosa muy curiosa, porque yo no había leído El Señor de los Anillos, y por pura intuición, y cuando veo El Señor de los Anillos en película, con razón me decía eso Enrique de Vicente, porque hay personajes que parecen idénticos. ¿Por qué? Porque todos los escritores de alguna forma bebemos de un banco de conocimiento, que a veces puede ser de forma racional y otras veces puede ser intuitivo, y por lo tanto puede haber esas aparentes coincidencias. Perdóname que te diga aquí un inciso, pero no tienes que preocuparte porque tú eres anterior al Señor de los Anillos. Claro que soy anterior al Señor de los Anillos, no al autor del Señor de los Anillos, ni a la obra en sí, porque obviamente es más antiguo, evidentemente, pero, no a la película. Pero, no a la película, sino a lo que conocemos, a toda la trascendencia que ha tenido. Tú eres, lo digo por lo que estabas diciendo últimamente, que los que te conocemos, los que sabemos que no hay copia. Efectivamente. Sabemos que tú eres original. Exactamente, a Tolkien su grandeza. Eso es lo que te quiero decir. Porque tú sabes que en mi época, en nuestra época... parecía que te escuchaba como una queja de que alguien te podía confundir o pensar o unirte a... No. No una queja, pero sí una observación. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú lees El enigma de las siete luces, yo mismo me quedé impresionado, porque yo tengo hechos los dibujos incluso. Bueno, fue ilustrado magníficamente por Ángel Fernández Davia, pero yo había hecho incluso los dibujos originales. Y cuando yo veo esa película ya, esa trilogía inmensa, El Señor de los Anillos, y estoy viendo ahí esas escenas, digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Si es la recreación un poco de lo que estoy viendo yo ahí. Pero por volver al tema al que me hablabas, te voy a dar dos sorpresas. Primero, yo afirmo que no me considero un autor de ficción, porque incluso entre lo más disperso y diverso, hay que hablar de dos grupos diferentes para no confundirnos. Una es la labor como escritor, en el que puedo escribir sobre etnografía, tradiciones populares, pero también cosas que aparentemente son simbólicas, de alegoría, ¿no? Y por lo tanto está la obra literaria en sí y la obra de investigación. La obra de investigación es muy sesuda, es muy académica, como científica diría, de lo que es la antropología, la etnografía. Y luego en la obra literaria es verdad, y tú, volviendo a lo del tema de Dios, que en toda mi obra hay una carga espiritual. De hecho, siempre hablo de libros para un cambio de conciencia, siempre es para motivar. Yo no escribo sobre nada que sea ni dantesco, ni morboso, ni sensacionalista, ni es novela negra, ni me interesa el terror, es siempre lo que ayude al ser humano a elevarse. Por lo tanto, es verdad que en ese conjunto de la obra, a veces, como en el enigma de las siete luces, que te aparecen dragones, que te aparecen duendes, que te aparecen elfos, que te aparecen gnomos, pero ahí dejo los puntos suspensivos, no soy un autor de ficción. Y por más sorprendente que parezca la obra... ¿Pero entiendes que alguien en un primer momento así lo entienda?
Aunque después cuando legítimo. lo lea, después cuando lo lee, después cuando te conoce, sabe que no, pero en el primer momento... Claro, es legítimo porque el enigma de las 7 luces, la guardia del séptimo cielo que está aquí, que tiene casi 700 páginas esta obra, se encuentra con una alegoría de situaciones, de personajes, de gigantes, de personificaciones de lo que son los pecados y la maldad. Me voy a meter en Sí. plano, me voy a meter en tu plano de la cámara porque lo tengo aquí un poco lejos y me interesa sí que los espectadores lo vean. Ahora hablaré porque ese libro que tienes en las manos Continúa, por favor. para mí es más valioso que el oro molido. Bueno, pues te explico. Una sorpresa era la que te decía, que paradójicamente, por más que hable de seres extraños, de puertas dimensionales, de encuentros con ángeles, de múltiples frecuencias, efectivamente no soy un autor de ficción. ¿Por qué? Porque incluso cuando yo no había vivido esas experiencias, ya estaba escribiendo sobre algo que es la pura realidad. El problema es que la mezquina sociedad en la que vivimos nos pone ataduras, cadenas, grilletes, nos pone vendas. Y para mi decepción, para mi tristeza, para mi desolación, pero para mi inmensa tolerancia, he descubierto que este mundo es un planeta de seres dormidos. Un planeta de seres manipulados, un planeta en el que la sociedad, muchos medios de comunicación, que no es esta historia de compartir, de abrir fronteras, sino medios de comunicación que pertenecen a empresas corporativas que son los amos del mundo, los señores oscuros de este mundo, tratan de que la especie humana sea un rebaño de ovejas, ¿no? Y entonces tú sabes que a lo largo de la historia hemos sido incluso en muchas ocasiones muy censurados, criticados, perseguidos, y yo me puedo incluir de una forma determinada, aunque yo me siento más que reconocido, pero todos aquellos que hemos abierto fronteras, que hemos hablado de otros umbrales, de otros seres, de otras dimensiones. ¿Y cuál es la realidad? Que la mística, que ahora cada vez entra más no en confrontación, que lo entra con la ciencia, pero sí en sintonía con la física cuántica, se descubre que todo lo que han dicho los chamanes, los místicos, ahora tiene un sustrato y un fundamento científico. Por lo tanto, cada vez se da cuenta que aquellos que hablábamos de tantas cosas extrañas, a lo mejor estábamos más documentados de lo que pensábamos. Déjame, porque lo que me cuentas es interesante, pero quiero introducir la actualidad en lo que me estás hablando, José Antonio. Con lo que me estás diciendo, quiero hacerte una pregunta sobre el coronavirus, sobre la actualidad que estamos viviendo. Tú sabes que hay personas que están levantando la voz contra los gobiernos porque dicen que todo lo que está ocurriendo es una manipulación de los poderosos hacia los habitantes de la Tierra. ¿Tú lo crees así? ¿Tú crees que el coronavirus nos está manejando de alguna forma? Dicen que a través de esta enfermedad nos confinan para tenernos como ovejitas. Dicen que a través de esta enfermedad nos indican lo que debemos de hacer. ¿Tú lo contemplas así? ¿Tú lo estás viviendo así? Yo no soy ni mucho menos tan drástico, ni soy de esos personajes a veces entre lo friki, entre lo dantesco, entre lo sensacionalista que hablan pero sin pruebas. Evidentemente tengo pruebas más que contundentes y más fuertes que todas estas para hablar, como digo, de que realmente hay lo que se llama el cabal, el equipo de dirección mundial. Es obvio y no hay que ser ningún letrado para saber que existen los Illuminatis, el grupo Bilderberg, y afirmo con rotundidad, y para mi desgracia como ser humano, sufro por tener ese conocimiento, pero no lo rehuyo, porque yo no soy de los del síndrome del avestruz que meten la cabeza en el agujero para no saber nada, que es el conjunto de la sociedad humana, ¿no? Pero evidentemente yo no estoy con esa situación de denostar sistemáticamente, evidentemente, incompetencias políticas, pero en este gobierno y en todas. Es más, estoy descubriendo palpablemente que los científicos no tienen ni puñetera idea de lo que es el coronavirus. Lo digan o que no lo digan, Antonio. Resbalan. Es decir, mira, yo durante el confinamiento me pasé horas y horas recogiendo información. Evidentemente me preocupó muchísimo antes de que se produjera, porque soy un investigador de lo positivo, de lo luminoso, del cambio de conciencia, pero evidentemente en esta batalla que se está produciendo y que de eso algún día, es más, uno de los libros, que además es de los 3 que yo os regalo, Los barrenderos del miedo, esto no es de ahora, esto está escrito desde hace muchos años, y yo hablo del plano oscuro que se está trazando, pero no exactamente por el COVID, por el conjunto de la sociedad.
Me voy a creer, voy a tratar de ser prudente, voy a creer a esa comunidad de científicos que entiendo que son relativamente respetable cuando dice que no se ha producido mutación. Voy a creer que no es un experimento biológico, que no ha sido liberado intencionadamente ni por una cuestión de algún accidente, pero lo que sí tengo absolutamente claro, pero que nadie me incluye en ese grupo de personas, porque el COVID mata, porque se está contagiando la gente, porque se están muriendo personas que apreciamos, porque es una auténtica tragedia y porque, entre otras cosas, el coronavirus y toda su dichosa familia existe desde tiempos inmemoriales. Ha habido a lo largo de la humanidad infinidad de pandemias provocadas por dos elementos muy circunstanciales, uno que se considera vivo y otro que no está vivo, curiosamente, que es la paradoja. El que está vivo es la bacteria, las bacterias que han provocado muchísimas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, y el virus, que como paradoja, y según un modelo y ese sentido pragmático de la existencia de los científicos, no es un ser vivo. Pásmate, un ser que no está vivo, lo que está desarrollando. Es decir, yo no estoy con toda esa caterva de gente, incluso a veces tengo mis disquisiciones con gente que están hablando de todo un totum revolutum. ¿Por qué? Porque sí hay muchas cosas detrás de todo eso, pero se mezclan y sin fundamento. Es decir, esto es real, es un virus que está siendo dañino y que en un momento determinado nos tuvieron que confinar y estuvo muy bien hecho, porque solamente hay una forma al día de hoy real de combatir este virus y es una cuestión matemática, separación y de metros. Y si tuviera que ser otra vez, Dios no lo quiera, pero así sería. O sea, que nadie me incluye en esta historia. ¿Por qué? Porque lo que yo explico y digo es algo mucho más amplio. Y lo que sí también tengo claro es que sin saber, todavía sin saber, que no lo sabemos nosotros, ni creo que lo sepan los científicos, por más que lo digan ellos, sin saber el origen real de este virus, lo que sí tengo claro, que el conjunto de todo lo que ocurre se pone en bandeja para que esos que nos llevan manipulando toda la existencia de la humanidad, que lo afirmo porque los desprecio absolutamente, como persona que comunica, que tiene voz, que todavía no se ha quedado muda esta persona que soy yo, tengo que levantar mis críticas porque en este libro, Los barrenderos del miedo, que ya hace muchos años que se escribió, y hablo de un sistema intolerante, un sistema opresivo, cuya virtud para ellos es que han utilizado durante toda la santa vida la herramienta del miedo. Y aquí se está utilizando la herramienta del miedo de cuando se exacerba esa información, o bien desde la calle, cuando de que nos están manipulando y que viene el apocalipsis. Aquí no hay apocalipsis. La madre tierra tiene, y tampoco estoy diciendo que sea eso, porque como no sé, yo tengo informaciones que me llegan de todo tipo, de todo calibre, pero quiero ser prudente y lo que yo nunca afirmaré es que este virus está provocado y que ha salido de un laboratorio. Antonio, me preocupó muchísimo en un principio. ¿Por qué? Porque yo sí sé, y positivamente, que desde hace muchos años se está haciendo un trabajo muy intenso en la guerra biológica. Sé que hay un plan de exterminación de al menos una parte de la humanidad. Sé que hay una forma de controlar a la humanidad que ni te la imaginas. Entonces, todo este lenguaje, esta afirmación, se puede parecer a lo que otros voceando te dicen en la calle, pero la diferencia es que ellos cogen y como si fuera un gallinero y cogen 4 argumentos sin justificación y te dicen, pero es que no existe el coronavirus, y es mentira, pero van con su mascarilla puesta. Entonces, ¿en qué quedamos? Bien, José, pues por necesidades del tiempo vamos a pasar rápidamente a hablar, ya sería lo último, pero lo último lo vamos a tocar bien, lo vamos a explicar bien. Esos libros después requieren un material, requieren una realidad, algo tangible, como es el papel. Más de 250 libros. La editorial Siete Luces, que por cierto, en todo lo que has comentado de Siete Luces, no he dicho que esa es tu obra maestra. Es la obra donde tú comienzas, donde te da magnitud. Y la siguen manteniendo. De hecho, todo va en derredor de ella. Tú lo has dicho. Y de hecho, voy a reeditar El enigma de las 7 luces dentro de unos días. Y de hecho, he creado una web que se llama Siete Luces. Vamos a hablar de esa web. Defínemela rápidamente y pasamos a los libros. Bueno, te lo defino fácilmente. Es una web de la editorial Siete Luces, que sí, eso de alguna forma es lo que tenemos que recargar, que hemos estado hablando de los libros, pero va la cosa así como de pasada. He creado una editorial, es uno de mis anhelos, de mis sueños, y esa editorial Siete Luces, con la que ya he publicado nada más y nada menos que 27 libros,
que tienes que multiplicar por 2, porque cada una de las ediciones son en tapa blanda y en ebook, lo cual multiplicas por el doble. Bueno, pues ese es uno de mis anhelos más grandes. Entonces, Editorial Siete Luces, igual que tiene un canal de YouTube que se llama Editorial Siete Luces, primo hermano o hermano en este caso del canal de YouTube Ludilunum, con el que desinteresadamente, gratis para todo el mundo, que ahí están los vídeos, ya he publicado más de 80 vídeos, o sea que es que el trabajo es inmenso. Pues bien, sieteluces.com, que así es la web de la editorial, es la plataforma cada vez mucho más amplia que hará posible que se vean las portadas, que la gente pueda ver el resumen, la bibliografía del autor, poder encargar los libros porque todos están en Amazon, ver galerías con diseños y portadas, y esa es la plataforma fundamental de difusión de lo que es Editorial Siete Luces. Y como yo defino y como pongo muchas veces el titular, es el resumen a la pregunta que tú me haces: libros para un cambio de conciencia. Han nombrado la palabra Amazon, han nombrado a la empresa Amazon, eso es lo que yo te quería, era donde yo quería llegar. Si tú eres grande escribiendo, si tú eres grande presentando, no es menos grande, o creo que te ha venido fantásticamente bien esa empresa. Esa empresa porque hayas encontrado un canal de difusión, un canal de que tus libros lleguen al mundo entero, tremendo. ¿Es así? Inmenso, porque fíjate, aquí se ha producido un acontecimiento histórico y la gente no se termina de percatar, y que yo destaco siempre los acontecimientos históricos. Ya verás algún día cuando publique un libro que te va a fascinar, especialmente en el que reflejo lo más sorprendente, lo más mágico de la historia de Jim, que te va a poner los pelos como escarpias, y no de miedo sino de sorpresa. Bien, pues en la parte histórica de nuestro pueblo, nuestra querida ciudad, también hay que destacar que nunca se ha creado una editorial por un autor que encima tiene el privilegio, es un auténtico lujazo, de crear una editorial con la que tú puedes publicar en cualquier momento el libro que quieras, y sobre todo teniendo, como yo tengo, 250 libros. Pero claro, un autor y sobre todo una persona normal y corriente como yo soy, no tiene la capacidad de tener un stock inmenso de libros, un almacén, no tengo la imprenta, no tengo esas posibilidades, deberías de ser un multimillonario. Entonces no tienes esa capacidad de distribución de lo que es la obra en su conjunto, y encima no un libro, sino imagínate ya 27 que se unen a esos 25 que yo ya tenía publicados a lo largo de los años. Y en este caso con Amazon, ¿qué es lo que hago? Que evidentemente lleva un trabajo enorme. Yo tengo un protocolo de más de 30 gestiones para cada libro. El libro tiene que estar escrito ya, el trabajazo durante años, revisado, pero que luego te encuentras con una programación para que eso tenga que estar en tapa blanda y en ebook. Pero fíjate, Antonio, que en el momento que se hace ese trabajo, yo le doy un botón, automáticamente está en Kindle, y al día siguiente, todo lo más, en 2 días, está en el catálogo de Amazon de todos los libros más importantes del mundo, a disposición de cualquier comprador, de cualquier lector del planeta. Y encima tú puedes permitirte pedir todos los ejemplares que quieras. Me refiero yo como autor. Sí. Para tenerlo, por ejemplo, aquí en Egin, en mis librerías. Pero la disposición es inmensa, con lo cual es algo que es difícil de encontrar, y eso ha hecho posible que gente, emprendedores como yo, sin tener grandes medios, porque no se necesitan grandes medios, pero eso sí, lo que se necesita es mucha constancia, mucho trabajo, también una cierta inversión, pero aquí lo importante, y yo me remito, y que cada uno busque en la bibliografía, no solo de autores de Jim, de autores de Albacete, de España y del mundo, a ver quién puede en un momento determinado publicar más de 200 libros. Ahora mismo ya hay más de 50, pero en lo que es la editorial son 27. Yo me propuse que después del confinamiento, hasta que terminara el año, pues publicar 30. En conjunto son 27, pero ya había 14 antes del confinamiento. Pues ya desde el confinamiento ya llevo 13, ya llevo, como quien dice, la mitad de esos 30, ¿no? Y a partir de ahí seguiré trabajando y trabajando. Tengo que decir, porque no quiero que se me olvide, que es muy importante, que es importantísimo el trabajo de escritor, pero no te puedes imaginar lo importante que es el diseño. Y tengo grandes amigos, grandes personas. Pues fíjate, sí. No, termina y entramos a otra parte también. Sí, que te quería decir, por ejemplo, no puedo dejar de olvidar, por ejemplo, José Ángel Ruiz Villena, que es un gran amigo mío, no es diseñador, pero que tuvo ese vislumbre de decir: José Antonio, me dio a mí la idea,
Dice, José Antonio, teniendo los libros que tienes y ahora que hay capacidad de hacer una editorial que la puedes hacer en tu caso, ¿por qué no emprendes este proyecto? Y con los años lo fui madurando, así se hizo. Pero yo no puedo olvidar a esos diseñadores magníficos. El primero, Juan Fernández Fajardo, que es un gran amigo mío y que es un diseñador, compañero de tantas aventuras, como es el canal de YouTube Lurdiluno, pero ahora esas magníficas portadas que está haciendo, ahora si te parece las vamos viendo y te voy a ir hablando de otros diseñadores que están haciendo un trabajo espectacular. Pero en principio destaco a Juan Fernández Fajardo, que su trabajo es meritorio, porque gracias a él, como uña y carne, como dos mentes unidas, no solamente son las portadas, las cubiertas, los vídeos, los diseños, que la gente me dice, José Antonio, pero ¿cómo es posible este trabajo? La gente no tiene ni idea de lo que se está produciendo, lo que se está haciendo. La gente está viendo el 1% de todo lo que está hecho. José Antonio, y ya entramos en la última parte. Me pediste precaución, te la estoy guardando, te la estoy dando. Tengo aquí unos documentos que tú me has enviado, bueno, sí, en deferencia a mí, y me has pedido, y no te preocupes que estos documentos tan solo los he visto yo y los voy a ver yo. Pero sí me interesa que me cuentes esos documentos que van a contener en un futuro inmediato. Son libros, lógicamente, de Hellín. ¿Y por qué quieres hacer aquello y qué va a contener, hasta donde tú quieras contar, esa historia inédita de Hellín que vas a realizar? Te digo rápidamente, para que no se me olvide ahora que estamos viendo la portada, cada una de las portadas de estos 27... Estas son las portadas de los libros ya editados. Esas son las portadas de los libros editados de mi obra y a través de Editorial Siete Luces. No estoy hablando, ni ahí aparecen, nada de lo que se editó mucho antes. Sí. Y aquí tengo que agradecer inmensamente, por ejemplo, a Manuel Sagredo, que hizo la portada del libro Bestiario Urbano, que se ha reeditado y se ha quedado precioso. Por supuesto, Sergio López López, que ahí hay dos portadas preciosas. En este caso, ahí está apareciendo precisamente una. Mi amigo Sabelo Todo, Vino de las Estrellas, y El Escriba de las Estrellas, que me parece fantástico. Y ahí que se está viendo El Misterioso Alumbrador de Calles, ya me da el paso para hablar de uno de los grandes diseñadores, aparte de Cristina González García. No se me olvide que está haciendo también unas portadas preciosas, y no cito un libro en concreto porque van a ser muchas las que van a aparecer, pero hay un personaje para mí entrañable, mi gran amigo Lugardo, Antonio Lugardo, Preciado Pérez Pastor, que es un ser entrañable para mí, y ya hay 4 libros con portadas suyas, o en este caso, de esos 4 libros, 3 tienen las portadas, pero 4 tienen las ilustraciones interiores. Digamos que Luzgardo ya desapareció. Luzgardo desapareció, se nos fue por desgracia, y te puedo decir que tengo una inmensa cantidad de obras, porque durante años planificamos ambos juntos lo que serían libros en el futuro, con lo cual hay muchos más libros que van a venir ilustrados y que va a ser una forma de rendirle un homenaje. Y tengo que contar como anécdota que lo último que hizo en su vida, que me llamó, además me llamó al museo, me llamó a casa, me llamó a la librería, como una desesperación, y era José Antonio, porque yo le había encargado 12 portadas, aparte de las inmensas ilustraciones, que tengo una colección. Y ya también digo, casi en primicia, saldrá con el tiempo, y un poco a raíz de lo que me preguntabas, que estoy preparando un libro en homenaje a Luzgardo, que va a ser una preciosidad de textos, una preciosidad de la poesía suya, de ilustraciones inéditas, y sobre todo con sorpresas de ese mundo onírico que algunos intuíamos. Tengo pruebas en papel escritos de lo que él visualizaba, como por ejemplo ese espíritu grandioso del volcán que él llamaba Aquenelimán. Entonces, como digo, está Sergio, el trabajo impresionante, Juan Fernández Fajardo, Manuel Sagredo, Cristina, estaba citando también en este caso a Luzgardo, y todo este conjunto de personas ha hecho un trabajo inmenso a lo largo de los años para que podamos tener esas preciosas portadas. En cuanto a lo que estabas dando a entender con puntos suspensivos, y para que lo sepan las personas que nos ven, están estas portadas que ahora son públicas, pero hay una colección de portadas que yo te he enviado a ti y que obviamente no se van a ver, porque son las portadas, esto es como un regalo hacia ti, y además esa digamos compenetración que tenemos y tanto que hemos compartido, tanto que hemos vivido,
para que vieras hasta qué punto el trabajo es inmenso, el trabajo que se está desarrollando, porque de aquí a final de año van a salir libros sobre la historia de Jin. Y entonces te voy a explicar por qué. Porque desde esos 7 años que yo iba recogiendo las tradiciones, desde que yo he estado escribiendo en todo tipo de medios de comunicación, todas las entrevistas que he hecho, puedo decir, aunque parezca extraño, ya lo comenté en una televisión antecesora, que además tú tuviste un papel especial y protagonista, y ya aquella vez revelé que antes de que yo tuviera, le extraña a quien le extrañe, antes de que yo tuviera 1 año de vida, porque yo caminaba a malas penas, en una chimenea del barrio de San Rafael, en la calle Virgen número 5, mi familia me metía en las cajas de cerillas entre los agujeros de los ladrillos del 9, y yo recuerdo que tenía menos de 1 año, tú fíjate, si era pequeño, yo gateaba prácticamente, que me metían debajo de la mesa que estaba en esa, podríamos decir salón, pero ya ves tú qué habitación de la entrada, ¿no? Y me tocaban el racataplá y yo debajo de la mesa, por eso se ve que salí tan tamborelero. La cuestión es que dentro de esa chimenea yo ya tengo, y lo tengo que decir por Dios, por honor, por mi conciencia, por mi familia, lo más sagrado que existe, que ya con menos de 1 año yo me acuerdo de estar allí y tener la certeza absoluta de que yo había venido a este mundo a eso, a meterme en los laberintos, en los entresijos, en los lugares ocultos, escondidos, para extraer misterios. Vale. Pues de toda esa capacidad de trabajo inmensa desarrollada a lo largo de estos años como escritor y como investigador, tengo un melón. Tú dirás, ay, José Antonio me sorprende que tiene un melón. Pensaba que me iba a hablar de libros. Porque cuando dicen, es que no se ha empezado a cortar el melón todavía. Un melón que hay que abrir. Exacto, bueno, está abierto ya, pero una rodajica apenas he cortado. Quiero decir que el melón está todavía por aprovechar. Entonces, ese melón tiene, y como suena matemáticamente, no es alegoría, millones de archivos en mi ordenador. Entonces, lo que yo quiero en ese homenaje que quiero hacerle a mi pueblo, ese agradecimiento, devolverle tanto como me ha dado, es que toda esa información no se quede en el tintero. Entonces tengo relatos de la Feria de Jin, de la tamborada, que son incontables. Tengo un libro que quiero compartir con este pueblo. ¿De las personas también? De personas, de encuentros con personajes. Mira, no es en este proceso, pero te voy a dar una primicia que de esto nunca se ha hablado. No es este proceso, porque el proceso de 250 libros es mucho más largo. Tengo en este proceso hasta final de año un libro sobre tradiciones mágicas que tiene una portada espectacular porque tú lo has visto. Voy a recopilar, ya están en el libro, infinidad de textos que he escrito en todo tipo de medios de comunicación. Está un homenaje a la Feria de Jin, está un libro espectacular de fotografías antiquísimas de la tamborada y de las procesiones. Pero ya aunque no sea en esta fase, tengo tanto, querido amigo Antonio, tengo un libro entero del gran y ser maravilloso retablista, tallista, Rafael Millán. Cuánto le doy gracias a Dios que compartí amistad con él, como con José Zamorano, era de los poquísimos, tanto que se habla de José Zamorano, contados como los dedos de una mano. Que llegabas a él. Y va a él porque mi madre me llevó al molino de Zamorano para que conociera el molino de nuestra familia. Tú dirás, ¿cómo? Si vas al molino de Zamorano. Querido amigo Antonio, el molino de Zamorano fue antes de mi familia. Fue de mi bisabuela, Concha Oliva Valenciano, que fue la madre de mi tía abuela, Rosario Villanueva Oliva, la que salvó la imagen de San Rafael. Entonces mi abuela Concha Oliva Valenciano, imagínate que vivía en ese molino fue antes de mi familia, ahí está mi linaje, mi estirpe, antes incluso de que allí viviera José Zamorano. Pues imagínate que he tenido el privilegio de tener amistad con los seres más fantásticos dentro de, sálvese todos maravillosos, pero los que tienen que ver con la cultura, con el arte, y recuperando las tradiciones. Y al día de hoy, Antonio, al día de hoy sigo haciendo entrevistas a personas como mi gran amigo José Ortega Valverde, ya con 94 años ya prácticamente. José, aquí sí que queda dicho y expuesto que eres como una enciclopedia. Pero el tiempo también está corriendo y el tiempo ya tenemos que marcharnos. Una última pregunta que jamás te la he hecho, jamás te la he expuesto, y hoy sí la hago. José Antonio, te falta, en mi opinión, ahora tú me darás la tuya, te falta el gran evento tuyo, el gran evento de José Antonio Iniesta Villanueva en Ellín. Ya no los libros,
ya no los vídeos, ya no bueno, tus historias sí, por supuesto, pero contigo ahí, en un gran evento y con personas, muchas personas que te acompañan. Ya sé por dónde vas en la historia. A ver, yo siempre he estado abierto a todo. Yo he tenido el privilegio de presentar carteles, y no solo de la Asociación de Peñas, sino de la Asociación de Cofradías y Hermandades, que no lo ha hecho todo el mundo. He tenido la oportunidad de ser nombrado tamborilero del año, que es un gran honor, y tú estuvieses ahí grabando. He tenido la oportunidad de aportarle al pueblo de Lleida el descubrimiento de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes, que esto no lo sabe casi nadie, que lo descubrí yo oficialmente para la arqueología, como son los petroglifos del Cenajo. Tuve el honor de iniciar ese expediente para la declaración de fiesta de interés turístico internacional, que se bordó como autor de ese expediente para la declaración de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Ya sé a lo que te refieres, me imagino que te refieres. Has participado en un documento gráfico que hay, que está funcionando. Silencio. Que funciona muy bien. Es un honor, pero claro, que no voy a empezar con la retahíla, pero es sorprendente, o uno de mis grandes honores, que es haber descubierto desde el olvido, digamos, retomar, recapitular, mostrar, sacar del olvido las historias del tío Pachiche, el tío Garrancho. Para mí una de las cosas más honrosas. He tenido el honor de mostrar como exclusiva nacional y mundial la historia de la Madre María Luisa, que estaba encubierta. Sí. ¿Cuántas cosas así? Y ya no entramos en las exclusivas mundiales que he dado. El gran evento. El gran evento. ¿Se te ha pasado alguna vez por la cabeza? Claro que sí, evidentemente. De preparar unas jornadas, de preparar una presentación. No es el momento más idóneo ahora, porque ahora no es el momento más idóneo, por aquello de lo que estamos padeciendo. Dime, cuéntame, ¿se te ha pasado por la cabeza? ¿Pero unas jornadas en qué sentido? No, unas jornadas, un evento donde esto que estás aquí presentando en televisión, que lo haces en tu papelería, sí, que lo haces a través de internet en 7 luces, hacerlo una realidad, hacerlo tangible, hacerlo con personas que asistan y que te acompañen. Todo está en el futuro. Mira, ahora mismo, por ejemplo, yo iba a participar precisamente en un importante congreso y se ha suspendido porque se está suspendiendo todo, pero esto era como un participante, ¿no? Y además iba a hablar de un tema muy, muy especial, de lo que tiene que ver con la muerte, que para mí es siempre un camino hacia la luz. Ahora mismo en Radio Yin, que es nuestra emisora municipal, pues en la primera temporada han sido 39 entrevistas. Tú imagínate la información que se ha aportado. Yo tengo mucho trabajo, no quería engancharme más de la cuenta, pero bueno, Manuel Guerrero y toda la audiencia y tal, pues me lo pidió, y ahora mismo hay 11 entrevistas grabadas, enlatadas para la segunda temporada. Aviso, a tumba abierta, a cajas destempladas. Estoy hablando de mis viajes por todo el mundo. Es más, Antonio, estoy en un proceso de evolución que yo en muchas ocasiones lo he frenado, incluso lo he frenado para ti, porque yo sé que tú me has hecho algunas preguntas con el deseo de conocer, y yo me he frenado porque tú siempre has intuido que en mi trayectoria como escritor e investigador había mucho más. Yo recuerdo en cierta ocasión cuando tú me dijiste: oye, se ha visto una cosa extraña en el Cerro del Pino, y estuvimos hablando. Aquello fue famoso, aquello fue hablado. Aquella noche estaba yo cuando se produjo ese avistamiento. Antonio, querido amigo Antonio, esos fueron encuentros en la tercera fase, y parece una película de ciencia ficción. Aquella noche cuando ese ovni descendió y unos seres bajaron, pero que lo vieron los vecinos, no lo estoy contando yo, porque incluso se grabó. Claro, incluso se grabó, porque al día siguiente, Mariano Andújar, que me pidió a mí: José Antonio, se ha producido un avistamiento, ¿por qué no vas a entrevistar? Aquellas personas que yo estaba entrevistando me daban información de la persona que habían visto que pasó aquella noche y cómo vieron el ovni y los seres que descendieron. Ahora es obvio, porque incluso en algún vídeo yo lo he hecho público, aquel personaje, aquella persona que estaba en el suelo, que pasó toda la noche, porque yo hice una petición a través de la radio tratando de evitar que fuera saboteada en este caso la Virgen Reina, porque tú sabes que se puso todo un entramado de andamiaje, y efectivamente no pasó, pero hubo un intento. Aquella noche, como no hubo predisposición de la gente de allí, con un E15, José Antonio Iniesta subió arrastrando el pie y se quedó aquella noche a dormir. Y aquella noche se produjo uno de los más grandes avistamientos. Es decir, estamos hablando de historias absolutamente reales. Entonces, el fruto de tanta investigación, de tanto trabajo, ha generado, claro que es posible eso, y tantas cosas. ¿Tú crees que yo he llegado a hacer lo que considero que debo hacer? Si te estoy diciendo que apenas he comenzado.
Hay muchísimos. Me siento como si fuera ese niño con 7 años que fue a esa tasca de la calle Bernales, de la Perala, y recogía las estampas de la imaginería religiosa de la posguerra, y que todo eso que desapareció después o con la guerra civil y esa posguerra, se van desarrollando imágenes que son las que tenemos ahora y disfrutamos, en estampitas las iba recogiendo. Pues yo siento que tengo la misma inocencia en el sentido de la capacidad de sorprenderme, la misma voluntad de encontrar. Ten en cuenta que tengo miles de piezas etnológicas. Te voy a decir solamente una cosa rapidísimamente. Para terminar, yo he tenido en mi vida muchos sueños, pero he tenido 3. Gracias a Dios digo he tenido porque es pasado, ¿no? Vale, pasado gracias a Dios porque ya no son sueños, ya son realidades. Mis 3 grandes sueños, y ninguno para mí, era tener un campo en el que desarrollara la arquitectura, la naturaleza, la ecología de todo lo que he visto por el mundo. Eso es una realidad y casi nadie lo conoce de Jin. Con más de 6.300 metros cuadrados, que es un paraíso natural de arquitectura hecha con mis propias manos. Y nadie sabe. Te termino, perdona. La segunda cosa es hacer una recopilación de piezas etnográficas para dejar un legado inmenso a nuestras generaciones futuras. No para mí, que ya no voy a estar ni para ti. Ya está, porque son miles de piezas etnográficas las que he recogido desde esos añitos. Y el tercer sueño, ya te puedes imaginar, crear una editorial para dejar ese legado para la humanidad. Todo por el mundo. José, ateniéndonos al tema que tú tocas, me dejas alucinado, siempre. No he visto mayor capacidad de expresión, mayor capacidad de presentar tu trabajo y lo que estás haciendo. Puntualizarte tres cosas. Aquella noche dejó muchas dudas, dejó mucho misterio. La televisión anterior, Canal 49, a la que tengo un singular aprecio y simpatía. Y me acuerdo también especialmente aquella noche en víspera del Día de los Santos, que en aquel plató donde hacíamos entonces los debates de esta televisión, hicimos un programa un tanto tocando las tradiciones misteriosas de aquí de Jin. Con mi amigo Manuel. Que tampoco, Manuel Martínez Fernández. Que tampoco la dimos... Con los velones. Con los velones. Tampoco la dimos toda a conocer. Pero bueno, contigo nunca se da a conocer todo. José Antonio, muchísimas gracias por habernos dado ese poquito de la infinidad que tú tienes. Muchísimas gracias a ti, a Televisiones Jin. Yo me siento en casa y no te puedes imaginar, y ya para terminar rotundamente, con las gracias, con el agradecimiento que te decía, lo agradecido que me siento a esta televisión que siempre me ha apoyado y al pueblo de Jin que me ha dado tanto. Con lo cual, no voy a tener 7 vidas. Siento que ya he desarrollado el trabajo de 7 vidas. Me queda lo que me queda de esta vida, que ni siquiera es completa, lo que me queda. Pero lo que tengo absolutamente cierto es que hasta el último aliento de mi vida voy a trabajar porque vivo en el pueblo más maravilloso del mundo. Ole. Ole. Y no estamos en Andalucía. Señoras y señores, que nos marchamos. Muy buenas noches y gracias por estar con... Nos marchamos a publicidad. Ya me estaba yo ofuscando con José. Nos marchamos a publicidad. Volvemos con una invitada que lo que nos va a contar es interesante y totalmente de actualidad y de mucha importancia.